hablando de la importancia que tiene este tema que vamos a tratar hoy, porque en los tiempos que estamos viviendo de la pandemia mundial, nos ha demostrado que no estábamos ni tan adelantados ni tan preparados para situaciones excepcionales. Estábamos creyendo que hemos llegado ya a la supertecnología y resulta que no sabemos resolver un tema tan sencillo como un bichito que, como decía un niño, dice, se muere lavándose con agua y con jabón. O sea que, sin embargo, nos ha provocado una situación de crisis económica importante en todo el mundo. Digo en todo el mundo porque va a haber modificaciones importantes de las relaciones comerciales interterritoriales o supranacionales. Hoy, digamos, nos va a modificar en la forma de la globalización en la que estamos viviendo, y de eso de la globalización tiene un sentido importantísimo, porque ya se ha quedado, la globalización no va a desaparecer. Cada vez va a haber más movimiento y más conexiones entre todos los países. Bien, como voy a pasar, Japón, he cogido el caso de Japón porque es que el caso de Toyota, porque es la empresa, una de las empresas más grandes de Japón, es la primera empresa en construcción, ahora mismo es la primera empresa en construcción de vehículos de todo el mundo, más ha superado a la Volkswagen y a la General Motors, o sea que hace más coches y vende más coches que ninguna de las empresas automovilísticas en el mundo. Y entonces es importante saber de dónde arrancaba. El Japón arranca de un sistema absolutamente feudal, totalmente atrasado, y se produce una revolución especial, y se produce una revolución desde arriba. Es el emperador de la dinastía Meiji, en el año 1868 consigue hacerse con el poder de todos los feudales y de todo lo que los samuráis y etcétera, etcétera, que estaba dividiendo. Y él empieza con un programa de desarrollo, conociendo cómo estaba el mundo occidental. Él decide ir más allá, podríamos decir más allá. Yo el otro día, comentándolo con otro economista, dije, yo es que creo que esto, el que ocurrió en el Japón, debíamos asimilarlo todos, vamos, nosotros lo hemos asimilado, como el despotismo ilustrado en el Japón, porque todo el desarrollo industrial del Japón se debe a la actuación del emperador. El emperador, este señor, que nació en 52 y murió en 1912, y es la figura que va a dar lugar a toda la industrialización y modernización del Japón. Pues se basa en una carta de juramento en 1868. Fijaros, esto es lo que pone en la carta. Se basa en que el desarrollo, el crecimiento y la modernización se basa en el establecimiento de asambleas deliberativas, la integración de todas las clases en la tarea de sacar adelante el Estado. El Estado le da la importancia grandísima, dice, y todas las clases sociales tienen que participar en este sacar adelante el Estado, sustituyendo las costumbres nocivas por leyes naturales. Y aquí hay que, bueno, ahora lo digo, porque él se refiere a costumbres nocivas, no a costumbres tradicionales, porque, como sabemos, los japoneses son muy tradicionalistas y, vamos, tratan a sus mayores de una forma excelente,
y reciben de sus antepasados todos los impulsos para desarrollar ese estado que quieren montar. La búsqueda internacional del conocimiento quiere decir que van a aprovechar todos los conocimientos allí donde estén y los van a utilizar con el fortalecimiento de los cimientos de la regla imperial. Y es que la regla imperial es que es la tradición, esa que estábamos hablando, está sustentada por el imperio. Y esa regla es la que van a seguir en adelante. Este juramento, por eso aquí en esta fotografía ya veis que pongo lo de despotismo ilustrado del Japón, porque este es el mismo señor. La tradición está representada en su vestimenta y la innovación está representada en su propia vestimenta. Y eso es uno de los triunfos y una de las diferencias importantes de Japón, que es que hace una propuesta basándose en el pasado. Luego lo vamos a ver en el vídeo. Acaba con los tipos de los daimyo y los shogunatos, que eran como los señores, como los señores feudales. Acaba con ellos acaban rindiéndose, cediendo a sus intereses, a las ideas del emperador, y colaboran con el emperador a partir de este momento. Con ello se consigue en Japón la industrialización gigantesca que en poco tiempo, estamos hablando del 68 cuando empiezan, y en el 2012 cuando se muere el emperador, ya es un país totalmente industrializado. Este es el entierro con todas las ceremonias del pasado y lo que estaba diciendo, el culto a los antepasados que lo van a seguir manteniendo. Bueno, se desarrolla fundamentalmente en las áreas industriales y sobre todo crean una flota gigantesca, impresionante, que le va a permitir establecerse sobre toda la parte de Asia. O sea que ya sabéis que ganó la guerra a Rusia, gana 2 guerras a China, se establece hasta en Australia, etcétera, creando una moneda única que es el yen, y esa moneda económica del yen todavía sigue existiendo y está muy valorada. O sea, quiere decirse que es una de las monedas, valores internacionales que hoy existen. Esta sería la tumba de la tradición, que decimos, que la sigue recordando. Y esta es una figura de lo que se llama Yokohama, que casi no es una ciudad. Yokohama prácticamente es todo la costa, todo el Japón, porque está unido a través de unidos en línea continua en toda la costa. Y ahora presento entonces el vídeo, que creo que puede ser bastante interesante, porque se va a referir a una empresa que es Toyota, cuyo fundador es un señor que nació un año antes de la revolución industrial esta que había hecho el emperador. Nació en 1867. Ay, perdón, se me ha saltado. Me ha saltado. Ah, sí, que es aquí. Sí. ¿Se oye? No, no se oye el vídeo. Ah, perdona, es que
Al compartir pantalla tienes que utilizar el vídeo de la computadora. Espera, que es que lo he hecho mal. Es que me acuerdo que pasó. No, pasó el otro día también. ¿Dónde estaba lo de compartir? Tienes que salir y volver a entrar en compartir pantalla y entonces darle a utilizar el vídeo de la computadora. Ahora, compartir pantalla. Compartir sonido. Eso es. Es la historia del sueño de un joven. Ahora sí se oye, La historia, ¿no?, de un logro increíble. Sí. De hombres dedicados que superaron enormes adversidades. Esta es la historia de Toyota. ¿Qué tal? Soy Alec Murdoch y esta es la inspiradora historia de una compañía creada por visionarios, gente decidida y valiente. La historia de Toyota es en gran medida una saga familiar, marcada por tradiciones. Pero, ¿cómo pasó Toyota de ser una pequeña compañía de telares japonesa a una corporación internacional? La aventura comienza con Sakichi Toyoda, un joven aprendiz de carpintero con un inquebrantable deseo de cumplir sus sueños. Yo nací en Yamaguchi, Japón, en 1867. Mi padre era carpintero. Mi madre tejía para complementar los ingresos de la familia. Según la tradición japonesa, yo debía seguir las huellas de mi padre. Pero, en el fondo, yo aspiraba a más. Quería ser un inventor. En Occidente, la revolución industrial surgía. Eran épocas de innovación y nuevos inventos. Para competir, Japón tuvo que unirse a esta revolución o quedarse rezagado. Y el primero en responder a la convocatoria de inventores del gobierno fue Sakichi Toyoda. De pronto, al ver a mi madre hilar y trabajar tan duro, demasiado duro, vislumbré en un instante cuál era mi destino. Inventaría un mejor telar. Contra la voluntad de su padre, diseñó y armó telares de prueba en sus ratos libres, quedando poco tiempo libre para la carpintería. Sus esfuerzos rindieron frutos en 1891. A la edad de 24 años, patentó su primer invento, un telar de madera operado a mano. Durante los siguientes 3 años, siguió trabajando y mejorando sus inventos. Para 1894, ya había creado una máquina para devanar hilo en un carrete. Este invento dio pie a una exitosa compañía. Y 3 años después, su trabajo volvió a ser recompensado al crear el primer telar automático del Japón. Pero a pesar del éxito, la sombra de la adversidad se veía en el horizonte. La recesión pronto devastaría a la economía japonesa.
y el pobre desempeño de la compañía fue atribuido a la determinación de Sakichi Toyoda de invertir fondos vitales en desarrollo e investigación. En 1910, Sakichi Toyoda tuvo que renunciar de su propia compañía. Perdió su fábrica, sus empleados y el derecho de muchas de las máquinas que había inventado. De pronto, 20 años de esfuerzo y dedicación desaparecieron. Profundamente deprimido, Sakichi Toyoda pensó en rendirse. Se dio cuenta que su destino era cuesta arriba. Tal parece que un inventor debe vencer muchas dificultades antes de alcanzar sus metas. Por eso creo que todos debemos emprender un gran proyecto al menos una vez en la vida. Con un futuro incierto, Sakichi Toyoda viajó a los Estados Unidos. Ahí quedó maravillado por los adelantos industriales que encontró. Uno de ellos en particular lo cautivó y despertó en él un sueño, una nueva visión: el automóvil. Inspirado por su viaje, Sakichi Toyoda regresó al Japón para empezar de nuevo. Con esfuerzo y determinación, fundó una nueva compañía, Toyoda Spinning and Weaving. Esta nueva empresa vendía la tela que fabricaba. Ahora, con un ingreso fijo, Sakichi podía seguir perfeccionando su telar automático y soñar en construir un automóvil. Con él estaba su hijo Kiichiro Toyoda, un joven ingeniero recién graduado. Como su padre, Kiichiro también era un hombre visionario. A menudo me preguntan cuáles eran los dones de mi padre. Y les respondo: mi padre era un visionario. Para mí, su mejor cualidad era su determinación de esforzarse al máximo para lograr sus objetivos. Mi destino era tomar su visión y construir el primer auto japonés. Pocos creyeron en el sueño de Sakichi Toyoda de crear un automóvil, pero eso pronto cambiaría. En 1929, Sakichi Toyoda vendió los derechos de su telar automático en $1.000.000 de yenes, mismos que ofreció a su hijo bajo una sola condición: que los usara para la investigación y desarrollo de la producción del automóvil. Kiichiro Toyoda tenía sus dudas. Aún así, hizo suyo el sueño de su padre y asumió el reto. Tal como su padre lo hizo, empezó por visitar a los principales fabricantes de autos de los Estados Unidos. Así regresó al Japón convencido de que podía construir un automóvil. En un rincón de Toyota Automatic Loom Works, y con la renuente aprobación de su familia para financiar el proyecto, Kiichiro Toyoda y su nuevo equipo de ingenieros pusieron manos a la obra. Y en 1930 iniciaron la difícil tarea de construir el primer auto japonés para las masas. Sus ilusiones eran altas, pero el destino depararía un duro revés al sueño Toyota. El 30 de octubre de ese mismo año, fallecería Sakichi Toyoda. Kiichiro estaría más decidido que nunca a ver el sueño de su padre hecho realidad. Durante los siguientes 3 años nos volcamos de lleno a trabajar. Pero el entusiasmo no resolvería nuestra falta de experiencia y tecnología, ni el hecho de que mi familia y la gerencia de la compañía estaban menos que entusiastas acerca de nuestros esfuerzos. En 1933, Toyota Automatic Loom Works establecería una división automotriz. Para el siguiente año, el equipo de Kiichiro Toyoda crearía el primer motor prototipo de un auto japonés. En 1935, lograrían lo imposible: el modelo A1, el primer automóvil prototipo de Toyota, concebido, diseñado y construido de la nada en solo 5 años. Toyota se encaminaba nuevamente hacia el éxito. Ahora, en vez de telares produciendo telas, fabricarían automóviles. Tenían un nuevo producto con un nuevo nombre: Toyota. El cambiar el nombre de Toyoda a Toyota requería menos pinceladas en caligrafía japonesa
y a la familia Toyoda le agradó cómo se veía. Al año siguiente nacería Toyota Motor Corporation, dando pie a décadas de liderazgo en la industria. El siguiente paso sería establecer una red de concesionarios en todo Japón. El automóvil fue un éxito inmediato y pronto una nueva fábrica sería necesaria. Para reunir los fondos, Kiichiro Toyoda vendió acciones de una nueva compañía, Toyota Motor Company Limited. La nueva planta se construyó en Koromo, Japón, conocida ahora como Toyota City. Toyota Motor Company empezaría con gran entusiasmo e ilusión. Hacia el fin de los 40, los eventos mundiales pondrían a Toyota al borde de la quiebra y Kiichiro Toyoda recortó el salario de los trabajadores. 2 años después, la compañía cerró 2 fábricas y a 1.600 trabajadores se les pidió que renunciaran. Con ellos en huelga, la producción paró y las deudas aumentaron. Como resultado, Kiichiro Toyoda renunció. Al darse cuenta que la situación era grave y por el gran respeto que le tenían a su líder, muchos trabajadores renunciaron voluntariamente. Con la planta de Koromo operando al máximo, Toyota se recuperó en pocos años. Pero había perdido mucho terreno. Decididos a recuperarlo, Toyota creó una división independiente de ventas llamada Toyota Motor Sales Company Limited. Pero a pesar del buen momento, el destino volvería a ensombrecer a la compañía. En 1952, moriría su líder y fundador, Kiichiro Toyoda. Eiji Toyoda, primo de Kiichiro, se había encargado de fabricar el primer auto Toyota. De hecho, había sido el primer empleado del departamento en la nueva división. Eiji Toyoda tenía la tarea de mejorar la tecnología automotriz del Japón. Para llevar a cabo sus planes, nombró a Taiichi Ono, jefe de sección en el área de motores. Taiichi había iniciado su carrera en Toyota Spinning and Weaving y como Sakichi Toyoda, le apasionaba la eficiencia. La tarea de mejorar la productividad de Toyota era enorme. Taiichi Ono descubrió que la compañía tenía que enfocarse en el proceso y no en las personas. Me habían dicho que en promedio los trabajadores americanos eran 9 veces más productivos que los japoneses. La diferencia no era la gente, sino el proceso. Toyota debe trabajar de una manera más inteligente. Como Sakichi Toyoda diría, piensa de manera creativa e innovadora. Juntos, Eiji Toyoda y Taiichi Ono examinaron cada aspecto de la planta. En la fábrica, dispusieron las máquinas en el orden en que eran usadas. Así, la producción fluía mejor y la productividad aumentaba. Este sistema, que sería conocido como el Sistema de Producción Toyota, cimentaría el camino de la compañía en la industria automotriz. Para mediados de los 50, Toyota era el líder de la industria automotriz japonesa. En busca de nuevos horizontes, Toyota puso al mercado mundial en su mira. En 1955, Shotaro Kamiya fungía como presidente de Toyota Motor Sales Company Limited. Durante un viaje a los Estados Unidos, había encontrado un creciente número de autos compactos europeos de importación junto a los grandes modelos de Detroit. Era como si cada familia americana quisiera 2 autos, pero solo les alcanzaba para un modelo americano. Sabíamos que era el momento de que Toyota llegara a los Estados Unidos, porque sabíamos que podíamos fabricar un auto más económico. El auto que Toyota exportaría era el Toyopet Crown. La compañía creía que el éxito y la aceptación internacional estaban a la vuelta de la esquina.
En 1957, Toyota pasó a ser una empresa mundial con la fundación de Toyota Motor Sales USA. En cuestión de un año, su primer concesionario abriría en Hollywood, California. Los autos estaban acomodados y listos para ser vendidos. Se esperaba una ola de clientes que nunca llegó. Fue un desastre. En el primer año se vendieron menos de 300 autos. Todos los sueños y las expectativas se tornaron en fracaso y frustración. El Toyopet Crown era un buen auto que funcionaba muy bien para las bajas velocidades de las carreteras japonesas, pero en las autopistas americanas, al Crown le faltaba fuerza, se calentaba y consumía mucha gasolina y aceite. Decidida a triunfar en los Estados Unidos, Toyota nunca se rindió. Habían aprendido una nueva lección. Fabricarían un auto específicamente para las autopistas americanas. A cargo de este importante proyecto estaría Soichiro Toyoda, primogénito de Kiichiro. Y fue Soichiro quien implementaría lo que se conocería como el control de calidad total de Toyota. Esta acabaría siendo una medida muy efectiva, no solo en los Estados Unidos, sino también en otros mercados. Así empezaría la transformación de Toyota en una compañía global, desarrollando el mercado de exportación. En los años 50, la compañía empezó a exportar sus vehículos a países tan apartados como los Estados Unidos, Brasil, Taiwán, Arabia Saudita, Australia y Tailandia. สวัสดีครับ Toyota ยินดีต้อนรับครับ สไตล์ที่คุณวาง Toyota taknım geldi. السيد مقياس امتياز Toyota. Kalite hayatınızı değiştirir. La estrategia de exportación de la compañía se basaba en el principio de Genchi Genbutsu, que consiste en ir a la fuente a informarse y decidir correctamente. Así, Toyota estudió exhaustivamente las necesidades de los consumidores en varios mercados de exportación. El resultado fue el éxito internacional y la aceptación. There's a new hot one on the American road, the Toyota Corona. And the editors of Motor Trend report Corona is miles ahead of competition in performance. El lanzamiento del Corona en el mercado americano causó un éxito no solo en ventas. En 1965, Toyota Motor Company recibió el premio Deming Application, prestigioso galardón otorgado cada año a la compañía con el mejor control de calidad del Japón. En 1966, Toyota lanzó el Corolla. La compañía era imparable. Hey, what's a Corolla? A new car! A new low-priced economy car. From Toyota! Corolla, the new one from Toyota. La crisis petrolera de los 70 impulsó la demanda de autos más pequeños y eficientes. Esto favoreció enormemente a Toyota, que estaba preparada para responder a las necesidades del mercado. Pero pronto, un nuevo reto surgiría. Algunos países decidieron no importar grandes cantidades de autos extranjeros. Desarrollaron planes para proteger su industria local. Los fabricantes tuvieron que incluir más piezas del mercado al que vendían, comprándolas a los distribuidores locales para sus vehículos. Así, en lugar de exportar autos terminados en Japón, Toyota decidió ensamblar sus autos en el extranjero. Esto sucedió alrededor del mundo en países como Venezuela, Brasil, Portugal, Sudáfrica, Kenia, Bangladesh, Malasia, Tailandia, Vietnam, las Filipinas, Indonesia y Australia. Para los años 80, la dedicación de Toyota a la investigación, al control de calidad total y a su filosofía Kaizen, o mejoramiento continuo, preparó a la empresa para su segunda etapa de desarrollo como compañía global, la fabricación masiva
en otros países. En 1984, Toyota abrió su planta New United Motor Manufacturing en los Estados Unidos. Este sería un esfuerzo conjunto con General Motors. Esta fábrica representaba una gran oportunidad para probar el TPS, o Sistema de Producción Toyota fuera del Japón. El TPS se basa en la filosofía de respeto mutuo y confianza entre la administración y los empleados a través de dar poder y autonomía a los miembros del equipo. Estos eran conceptos desconocidos en Estados Unidos, donde la división y las jerarquías eran la norma. El éxito de la planta NUMMI facilitó la aplicación del sistema TPS a nivel mundial. En 1988, Toyota Motor Manufacturing Kentucky arrancó su producción. Esta sería la primera planta americana operada completamente por Toyota, y hasta la fecha sigue siendo la fábrica más grande fuera del Japón. Ese mismo año, Toyota Motor Manufacturing Canada inició la producción del Corolla y la planta Kuotsui Motors de Taiwán arrancó. Hacia el final de los 80, Toyota fabricaba y vendía en una gran variedad de países alrededor del mundo. En 1989 se lanza Lexus, la división de lujo de Toyota. Desde entonces, Lexus ha redefinido los niveles de calidad y satisfacción al cliente del mercado de los autos de lujo. Y sigue estando a la vanguardia en innovación y tecnología en su categoría. Los 90 marcaron la tercera etapa del desarrollo de Toyota. El drástico aumento del yen puso las exportaciones de Toyota en desventaja de precios, a lo que la compañía respondió con un nuevo plan global que aumentaría aún más su producción en otros países. Globalización a gran escala. La compañía redefine su línea de automóviles, desarrollando modelos únicos para mercados específicos y escogiendo vehículos adecuados para su producción local. A esto se suma la expansión mundial en mercadotecnia, distribución y ventas de Toyota. En 1992 arranca la producción en Toyota Motor Manufacturing en el Reino Unido. 2 años después, la planta asociada Toyota SA se inaugura en Turquía y Toyota de Puerto Rico inicia sus operaciones con 28 concesionarios. 1997 marcaría el inicio de la planta Toyota Motor Gateway en Tailandia y de Toyota Argentina en Sudamérica. 1998 también sería el arranque de Toyota do Brasil y de las plantas Toyota Motor Manufacturing en Indiana y West Virginia. Para completar una década de expansión mundial en fabricación, mercadotecnia, distribución y ventas, en 1999 se establece en la India la planta asociada Toyota Kirloskar Motor. Conforme avanza el siglo XXI, nada detiene la globalización de Toyota. La planta Toyota Motor Manufacturing France abrió en el 2001. En el 2002, Toyota Motor Sales de México inició sus operaciones, así como Toyota Motor Manufacturing de Polonia y Toyota Motor Company en Tianjin, China. En los Estados Unidos de Norteamérica, Toyota Motor Manufacturing Alabama en el 2003. En el 2004, en medio de la apertura de estas nuevas plantas, Toyota lanzó su nueva marca, Scion, diseñada para el estilo de vida activo del consumidor joven. En el 2005, la fabricación mundial de Toyota continuó con una nueva planta en Baja California, México, y otra en Sichuan, China. El 2006 trajo aún más expansión en China con una nueva fábrica en Guangzhou. Hacia fines del 2006, Toyota Motor Manufacturing San Antonio, Texas. En la primavera del 2007, Toyota inicia su producción de Camrys en otra planta asociada de Indiana. También en el 2007, llega el lanzamiento de Toyota Motor Manufacturing en Rusia. Y en el 2008, Toyota planea abrir su segunda fábrica en Ontario, Canadá. Para el 2010, Toyota proyecta vender 3 millones de unidades cada año en Norteamérica, abarcando el 15% del mercado mundial. Y la compañía está ayudando a proteger el medio ambiente con su nueva línea de vehículos de bajas emisiones. Con su surgimiento como una empresa diversificada de liderazgo mundial, Toyota ha establecido una serie de valores, creencias y métodos empresariales que son el motor de la compañía y constituyen
La filosofía Toyota. La filosofía Toyota se basa en dos importantes pilares: mejoramiento continuo y respeto por la gente. Esto define el desempeño y proceder de los empleados de Toyota al compartir los valores de la compañía con los clientes, accionistas, socios y la comunidad mundial. Hoy en día, Toyota es uno de los mayores fabricantes de autos del mundo. Sus diversas compañías cuentan con centros de diseño, ingeniería, producción, mercadotecnia, distribución y ventas en más de 170 países, brindando trabajo a decenas de miles de empleados. Toyota, sus concesionarios y demás socios tienen el compromiso de brindar el mayor nivel de satisfacción al cliente alrededor del mundo. La historia de Toyota es una verdadera inspiración. Empezó como un sueño que necesitó la determinación, innovación y dedicación de un grupo de brillantes visionarios. Un sueño transferido de generación a generación y ahora al mundo. Los valores y la ética de trabajo que edificaron a Toyota en un comienzo siguen presentes en los actuales líderes de la compañía. Una visión que se hizo realidad gracias a un joven que se atrevió a soñar en algo increíble. Ha sido un placer traerles la historia de Toyota, una leyenda viviente. Una saga que sigue inspirando a los soñadores de hoy en día. Como diría Sakichi Toyoda, que su futuro sea iluminado con el conocimiento del pasado. Bueno, ya el vídeo es significativo por sí solo. Yo aquí ahora, fijaros en la última frase, de las últimas frases que ha dicho el presentador, dice que el futuro sea iluminado gracias al conocimiento del pasado. Y este es un concepto muy japonés, por eso, porque el futuro... La gente del futuro está aprendiendo de la gente del pasado. Creo que es una de las condiciones importantes que los pueblos o las sociedades desarrolladas deben conseguir. Aquí he puesto pues, al primer fundador, que era Sakichi Toyota, a su hijo, que es el primero que empieza con la fábrica, y al sobrino, que es el que consigue el establecimiento grande en la producción de automóviles. Pero hay que poner a este señor, que es Taiichi Ohno, que es el que él nos ha dicho, porque él es el que inventa el sistema, la forma de trabajar.
y es el que aplica, o sea, desarrolla el sistema de trabajo del TPS que nos comentaba, el sistema de producción Toyota, como especial. Está basado en la frase esta del just in time, que es una fórmula de aprovechar al máximo siempre para estar dispuesto a adaptarse o coger la primera oportunidad que tienes. Just in time, además, es un sistema que funciona porque es que lo que consigue es no tener almacenamientos grandes que producen unos costes financieros gigantescos. Esto es una condición que las empresas modernas deben tener bien en cuenta, no tener almacenamientos, sino tener dispositivos, unos procesos que permitan utilizar las herramientas y los modelos y los módulos y cada una de las máquinas en el momento oportuno y no dejarlas paradas, por así decirlo. Los principios de gestión de la forma del TPS se basaba en 14 principios que ellos mismos los resumen en estos 5. Filosofía de la empresa a largo plazo, es decir, no estar quedándote con la idea de tener el máximo beneficio hoy, sino mantener la idea de conservar la empresa y tener un largo plazo mucho más productivo. El segundo, seguir el proceso correcto que ha dado resultados correctos, es decir, han utilizado procesos diversos y dice, y aquellos que no nos valían los han desechado y sin embargo van a aprovechar y a aumentar en la utilización de esos procesos que dieron resultados correctos. El tercero, conseguir añadir valor a base del desarrollo de las personas. Ese es, él lo ha dicho, había dicho que eran 2 principios, el mejoramiento continuo y el respeto por la gente. El respeto está basado en la formación, en cómo trabajan los equipos y cómo está estructurado los recursos de las personas, los recursos humanos dentro de la empresa. Ya nos lo decía en el juramento aquel el emperador, decía, había que crear comisiones, reuniones de grupos para poder analizar las cosas y esto es como ellos trabajan, a base de que los grupos de trabajo intercambian, tienen sus reuniones, intercambian las ideas. El aprendizaje en la resolución de problemas. Eso hemos visto que lo han desarrollado en toda la historia Toyota. Cada vez que surgía un problema, siempre al final buscaban una solución. No se hundían, no se rendían. Y era porque los propios fundadores de la empresa habían aprendido a cómo resolver los problemas y eso lo habían transmitido a todas las plantillas. Y el último era la mejora continua, que era otra de las frases que nos ha dicho el presentador. Esta es una de las sedes. Y yo ya de ahí, de todo esto que he sacado, o sea, estas son ideas que he ido poniendo yo. La empresa como creación intuitiva de alguien. Alguien tiene una intuición y un sueño. Las motivaciones de esos creadores de la actividad empresarial. Cómo les motivan para llevar adelante la actividad empresarial.
cómo asumir el riesgo por los emprendedores. Nosotros aquí en España tenemos mucho miedo al riesgo y el riesgo nos paraliza absolutamente. Ellos ya lo hemos visto que ellos no tenían miedo al riesgo. El desarrollo, investigación e innovación, que son las tres claves para que una empresa crezca, el desarrollo, la investigación y la innovación. Tanto en la creación de productos para la sociedad como en los propios procesos productivos. La organización y métodos de trabajo más eficaces como instrumentos para ser más eficientes. Y aquí quiero resaltar eficaces y eficientes, parece que son la misma cosa. No, eficaces es conseguir los objetivos y eficientes es conseguir los objetivos de la forma más barata y en menos tiempo. Esto es un principio que un empresario debe tener en cuenta. Japón desarrolla un sistema, lo he puesto 2 veces, un sistema de desarrollo diferente. El sistema capitalista europeo no es el que utiliza el Japón. El Japón precisamente no nace desde abajo para arriba, sino nace desde arriba para abajo. Por eso había dicho de lo del despotismo ilustrado. Se forman las grandes corporaciones que asumen, pues, al estilo de, pues podríamos hablar al estilo de lo que, ellos a gran escala, para nosotros lo que representó el INI en su día, ¿no? O sea, el INI fue una creación del Estado desde arriba y abarcó todos los sistemas y consiguió que España se convirtiera en un país industrial. Es un ejemplo muy parecido al que había seguido Japón, aunque ellos lo hicieron bastante mejor que nosotros. Y luego esta última frase, que es importante en el Japón, dice: decide lentamente y actúa más deprisa. Ellos tardan en tomar decisiones porque analizan todo mucho y a fondo. Y para eso tienen esos grupos y esas reuniones. Pero una vez que le han tomado la decisión, actúan inmediatamente y ya no paran. Con esto terminaría la presentación.